Y vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 17, en el verso 11 al verso 19. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Levante su manito allí. Padre, quiero darte las gracias. Quiero agradecerte en esta mañana por darnos vida, por redimirnos con tu sangre, por lavarnos con el agua de la palabra, por limpiar nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra alma de toda contaminación de espíritu, por hacernos libres en Cristo Jesús, porque la verdad nos hace libre. Y en esta mañana, Señor, te queremos adorar y te queremos bendecir, y queremos pedirte que a través de tu palabra edifiques nuestras vidas. Nos des, Señor, la capacidad de entender tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre hablo sobre esto, y creo que es algo que nosotros los pastores estamos en la obligación de repetirlo constantemente. Pablo dijo: no me cansaré de repetirles las mismas cosas. Quiere decir que Pablo era cantaletero. Pablo vivía siempre repitiéndole a sus discípulos y a sus hijos espirituales lo mismo de siempre. Y Pablo no era un hombre perfecto, porque Pablo era un hombre con debilidades, con flaquezas. Muchas veces cometió errores. Y Pablo era un hombre con un pasado muy oscuro. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él, porque Dios no se detiene a ver tu pasado. La Biblia dice que Jesús agarra eso y lo lanza al fondo del mar, y se olvida de eso. Nosotros somos los que nos ponemos el traje de buzo y nos metemos debajo del mar a buscar, y el diablo es experto en tomar tu pasado y restregártelo en la cara y quererte mantener humillado siempre por tus errores. Pero hace 35 años atrás a nosotros nos enseñaron, hermano, y es algo que nosotros queremos transmitirlo a esta generación, pero a nosotros nos enseñaron a congregarnos, a amar la obra de Dios, a servir a Dios, así no tengamos
fuerzas para hacerlo. Pero entonces estamos viviendo un tiempo, como decía la pastora, donde la gente viene un domingo sí y 3 domingos no. Donde la gente está, hermano, totalmente desconectada. Y eso no es solamente Vida Abundante Internacional. Eso es a nivel nacional, en todos, aún las iglesias de grandes prestigios. Y hermano, estamos viviendo un tiempo rudo. Que yo oigo a mis amigos, yo oigo a la gente, cantidad de pastores que yo conozco a nivel nacional, hermano, que están con las manos en la cabeza, que están angustiados, que están, la gente se ha alejado de las cosas de Dios. Y eso es a nivel nacional. Por eso es que Dios a veces tiene que apretar la tecla y apretarla bien apretada para que nosotros volvamos el corazón a Dios. ¿Me está escuchando? Para que nosotros podamos mirar hacia Dios con un corazón abierto y sincero. Hoy quiero hablar sobre este tema que durante toda esta semana ha estado el Señor ministrándome sobre esta palabra: leales al milagro de Dios. Leales al milagro de Dios. Y una de las cosas que yo considero bastante difícil en este tiempo, bastante rudo, es hablar sobre la lealtad. Porque estamos viviendo un tiempo, un mundo tan cambiante como este. Conozco una persona que levantaba la bandera de la oposición hace un año. Recuerdo el 18 de julio del año pasado, esa persona estaba convocando en la cuestión de la oposición y tal, y maldiciendo y renegando y hablando de la corrupción del Estado, que tal, que pin, que pon, que bueno. Y la sorpresa más grande mía es que ahora trabaja para el Estado. Y no es porque cambie de preferencia, es que tenemos un mundo cambiante. O sea, ¿cómo tú hablas de lealtad en este tiempo donde el mundo es tan cambiante, un mundo cambiante como este? Hoy la gente está hablando una cosa, mañana habla otra. ¿Está acá? Hoy decimos que estamos con Cristo, mañana le estamos picando torta al diablo. ¿Aló? Sí, impresionante. ¿Cómo predicar de Jesucristo ahorita? ¿Cómo le predicamos a la gente de la resurrección de Jesucristo en un sistema de incredulidad? Aún dentro de la misma iglesia de Cristo hay tanta incredulidad. Tú le dices a alguien, mira, Jesucristo sana dentro de la iglesia, y la gente prefiere creerle al enemigo que creerle a Dios. Y me sorprende ver a cristianos que dijeron que eran cristianos visitando brujos, escuchando brujos, leyendo brujos, a ver qué el brujo le dice. ¿Cómo nosotros podemos hablar sobre la vida de Jesús en este tiempo
en un mundo egoísta, en un mundo ególatra, donde se le rinde culto al ego, donde la gente piensa es en su necesidad antes que en la necesidad de los demás. Porque yo no puedo pensar primero en mí. Usted tiene que pensar también en la otra persona. ¿Cómo puedo mantener a una gente, hermano, en una cola 2, 3 días para tanquear un vehículo? Pero paso a alguien que me va a dar dinero para yo llenarme el bolsillo. Entonces el que tiene 3 días allí, tiene que esperar que yo pase primero al que me va a pagar para yo poder entonces luego pasarlo cuando yo quiera. Eso es egoísmo. Y eso está acabando con la humanidad. Eso está dañando nuestro país. Eso está destruyendo nuestra nación. ¿Cómo tú para poder satisfacer una necesidad necesitas comprar $10? Entonces tienes que pagarlo a un precio, hermano, exorbitante. Le pregunté a una señora, necesito comprar $10, ¿a cómo me los da? Te lo puedo dar a 140, ¿por qué? Yo, 140. Yo, Dios santo. Yo dije, Ave María Purísima. Así estamos. No, porque yo tengo que pensar que mañana lo voy a comprar y no sé en cuánto. Y ay, qué cuento más chimbo, ¿eh? Pero todo radica en el egoísmo. Está el ego, el egoísmo. Levante su mano. Que el maná fresco del cielo nos alimente hoy en esta casa. Cuando en la Biblia se habla de lealtad, lealtad es más que una virtud. Lealtad es más que un aspecto del carácter. ¿Por qué digo que es más que un aspecto del carácter? Porque en la Biblia hubo personas con carácter fuerte y firme que en algún momento de su vida su lealtad fue puesta a prueba y fracasaron. Fracasaron. Hablar de hombres como David, como muchos otros, que eran hombres con un carácter forjado, porque la lealtad, más que un principio, es una realidad formadora, es una realidad formante en nosotros. La lealtad se produce en los procesos. Los procesos producen lealtad en nuestro corazón. Nos enseñan a ser leales. La lealtad se aprende, se forja. La lealtad se genera en el corazón. Hoy puedes ser desleal, pero en unos años los procesos te van a enseñar a ser leal. ¿Está acá? Jane nos enseñaba el domingo pasado que lealtad tiene que ver es sinónimo de fidelidad. Y cuando tú entiendes eso, hoy puedes ser infiel, pero el proceso te va a enseñar fidelidad. La vida te va a enseñar a ser fiel. La vida te va a procesar. Por eso digo, es una realidad, la lealtad es una realidad formante, es una realidad formadora en nosotros.
Y la lealtad se produce en los procesos. Cuando Dios descubrió que Sadrach, Mesach y Abednego eran leales, en el horno de fuego. Cuando Dios descubrió que Daniel era leal, en el foso de los leones. Porque hay personas que son leales mientras la cosa está buena. ¿O no? Hay gente que es leal a ti mientras te está sacando algo. Mientras se están aprovechando de ti, mientras tú le eres útil, son leales a ti. El día que ya no le eres útil, que ya no pueden aprovecharse de ti, que ya no les sirves para nada, ese día, hasta allí llega la lealtad de ellos hacia tu persona. Por eso es que la lealtad es más que un aspecto del carácter, es más que una virtud. La lealtad se forja, la lealtad se genera en el corazón. Y en la Biblia hay un estimado de más de 2.900 personas que son mencionadas por su nombre en la Biblia. Es un estimado. Más de 2.900 personas en la Biblia son nombradas, son mencionadas por su nombre. Y voy a ver si puedo, por lo menos dentro de esas 2.900, encontrar 7. Yo las busqué. Encontré 7 personas que fueron leales al milagro de Dios. Y la primera que encontré es al hermano Job, al precioso Job, al querido Job. Y digo querido porque, oye, a uno se le quebranta el corazón cuando uno piensa en la pesadilla del proceso que este hombre vivió. Cuando tú lees el capítulo 1, capítulo 2 de Job y todo el libro de Job, tú ves que Job lo perdió todo en un instante. Tú ves que Job se enfrentó a unas realidades tremendas. Vivió unos procesos que no fueron nada fácil. Y usted dirá, pastor, el diablo es malo. El diablo es malo. Pero Dios permite esos procesos para que nosotros aprendamos a valorar el milagro de Dios. ¿Qué nos enseña Job a nosotros? Y que es algo que nos cuesta entender tantas veces, que nos cuesta aceptar. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Todo. Todo. Todo lo que usted y yo hemos alcanzado en esta vida se lo debemos a Él. Nada de lo que tenemos ha sido por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad. Todos estos días me he estado deleitando con los hombres de avivamiento en la historia, todo lo que es el siglo XX, hombres que Dios ha usado de una manera sobrenatural en el mundo. He estado viendo su biografía, sus videos, cosas que me han impresionado de la vida de esos hombres.
Pero hay algo que los distingue a ellos. Es que siempre le dieron la gloria a Dios. Nunca se atribuyeron nada para ellos. ¿Sabe qué me da paz a mí a pesar de ver que muchos no están acá en esta mañana? Es que la iglesia no es mía. Cuando un pastor siente que la iglesia es de él, yo pensaba hace unos años atrás así, y me amargaba, y me frustraba, y me metí en el baño, en ese baño allí, hace unos años atrás me metí en el baño a llorar. Te estoy hablando de hace 8, 10 años atrás, 15 años, 12 años atrás, me metí en el baño a llorar. Señor, ¿dónde estará Pedro? Lloraba. Me metí en la parte, ¿sabes que ahí está la poseta de los caballeros? Había otra poseta allí y hay como un espacio donde está el chorro. En esa pared yo me pegaba a llorar. Señor, no vino fulano, Padre, ¿dónde estará? Señor, glorifícate, Dios mío. Padre, la gente, ¿por qué fulano no vino? ¿Por qué se quedó sutano? ¿Dónde estará, Señor, Dios mío? Por mi culpa, Señor, por culpa mía, porque yo no soy un buen pastor, yo no. Y yo lloraba ahí como un tonto. Hasta un día que entendí, porque uno tiene que entender que la iglesia le pertenece a Jesucristo. Que cada individuo que ha nacido de nuevo en esta casa le pertenece a Cristo. Que cada cabezón y cada cabezona de los que aquí se congregan le darán cuenta al Señor. No me darán cuenta a mí. Amén. Cada uno de nosotros, yo le tengo que dar cuenta a Dios por su iglesia, pero hay cosas por las cuales yo no le puedo dar cuenta. Por ejemplo, a esta hora hay gente que está dormida, roncando en su cama, sabiendo que tenían que estar hoy aquí adorando al Rey, exaltando al Señor, dándole gloria a Dios. Porque hay gente que yo le he preguntado, varón, ¿qué te pasó este domingo? Pastor, me quedé dormido. ¿Y el lunes? El lunes que tienes que trabajar. Ese día no, bueno, ese gallo amanece, no José, cantando a la hora. ¡Ca, ca, ca, ca! Y son las 3 de la mañana y activo. Y la prioridad está invertida. Job era el hombre más rico del oriente. No había un hombre tan rico como él. Sus hijos estaban disfrutando la gloria del esfuerzo de su padre. Los tipos agarraban los fines de semana y se metían en una rumba y Job agarraba, hermano, y ofrecía sacrificios por ellos, oraba por ellos, los santificaba delante del Padre para que el Padre tuviera misericordia de ellos. Hasta el momento que el Señor dijo, no, esta guachafita se va a acabar. Porque tú tienes que aprender a valorar el milagro de Dios en tu vida. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha entregado, todo, absolutamente todo. Porque cuando tú vas a entender algo que dijo Job hoy, Job dijo eso, lo tuvo que entender en el proceso, lo tuvo que comprender el día que se quedó sin nada. El día que quedó sin nada, que quedó sin amigo, Job tuvo que declarar esta palabra, escuche, Job 1:21.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que tengo me lo dio Dios. Yo salí del vientre de mi madre. ¿Cómo salimos? Usted no salió de allí con un pañal Pamper puesto de una vez, ni con una ruana. Por eso es que cuando tú eres mezquino con la obra de Dios, cuando eres agarrado, cuando no tienes tiempo para Dios nunca, cuando no tienes tiempo para la palabra, ni para orar, ni para nada, tú le estás diciendo a Dios que lo que tienes es porque tú trabajas. Y hay gente con esa mente, hasta el día que Dios los deja como dejó a Job, rascándose con un tizón. Todos hemos pasado por allí. A todos nos ha tenido que el Señor enseñar a ser leales al milagro que Él ha producido en nuestras vidas. ¿Usted cree que si usted no tuviese salud, que es la salud que Dios te ha dado, usted pudiera trabajar? ¿Quién te mantiene sano? ¿Quién le da vigor a tus huesos todos los días? ¿Quién cuida tu casa? ¿Quién cuida a tus hijos? ¿Quién cuida a tu familia? ¿Quién te da las ideas? ¿Quién te da la capacidad? ¿Quién te mantiene vivo? ¿Ah? Porque Dios te puede apagar el switch en un momentico. Yo unos amigos míos en un carro, pastor de Ocumare, muchacho jovencito, 35 años, comenzando el ministerio. ¿Ah? Dios usándolo fuertemente. Y un evangelista, muchacho también comenzando reciente de allí, de la iglesia que está en el barrio El 70, donde el apóstol Eleazar era pastor. ¿Ah? Iban en un carro, un accidente de tránsito violentísimo. El pastor murió en un instante. El evangelista quedó todo fracturado con un hueco en la espalda. La vida es así, señores. ¿Me está escuchando? Usted y yo somos un instante. Somos como la hierba del campo. Por eso es que esa arrogancia que se nos mete a nosotros, los seres humanos, que pensamos que nos las estamos comiendo, que somos más que Dios, que podemos controlarlo todo, que podemos manipular a Dios y manipular a sus siervos y manipular a la gente y hacer de las cosas de Dios lo que nos da la gana. Llega un momento que Dios dice: papá, hasta aquí. Y eso fue lo que el Señor le enseñó a Job. Dijo: todo lo que tú tienes te lo he dado yo. Todo lo que eres. ¿Y sabe el descaro de Job? Comenzó a contender con Dios. En el capítulo 40 y capítulo 41 de Job, el Señor, Job comienza a contender con Dios y Dios le dice: mira, ven acá, para un momentico allí. ¿Quién hizo las Pléyades? ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién agarró y hizo esto y por ahí lo llevó hasta que el hombre, el entendimiento se le abrió? Porque si algo somos nosotros es tapado. Y se le abrió el entendimiento al hombre
y le dijo al Señor: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el hombre llegó a la conclusión de que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado, y ese Dios que le quitó todo y lo dejó sin nada, hasta sin salud, tiene también el poder de restituir. ¿Está escuchando? Tiene también el poder de restituir. Y dice la palabra que el Señor le restituyó a Job el doble de lo que tenía, 7 veces más de lo que había perdido, porque Dios le multiplicó, lo hizo más rico de lo que tenía, le dio las hijas más bellas de las que tenía, y le dio todas las cosas, se las devolvió al máximo. Le colocó verdaderamente a su lado gente leal, y le levantó una generación para la gloria de su nombre. El segundo personaje en la Biblia es el rey David. David no era un hombre perfecto al 100%. Es que en la Biblia no aparece gente perfecta. El Señor le dice a Satanás, porque Dios es tan grande. Mire, esto que voy a decir es para gente que está despierta. El Señor le dice a Satanás: ¿tú no has visto a mi siervo Job, que es perfecto en todas las cosas? Porque así nos ve el Señor. No lo somos, pero Él nos ve así. Él ve su obra terminada en nosotros. Él ve en nosotros la obra conclusa, la ve terminada, nos ve plenos. Y David, el padre, termina llamándolo conforme a su corazón. Le dice a David que David es conforme a su corazón. Imagínense una persona conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Una pregunta que hay que machacársela, ¿no? Claro, usted no se va a reventar allí, porque eso es muy profundo y eso no tiene explicación. O sea, ahí no se ponga usted a inventar lo que era, a estarse quemando las pestañas pensando cómo es el corazón de Dios. No, el corazón de Dios, hermano, es puro, es santo, es pleno, es leal, es fiel. Amén. Y el Señor dice que David, el rey que Dios usó para regalarnos uno de los salmos más poderosos, que David no fue leal, David aprendió a ser leal. Tuvo que aprenderlo. El Salmo 51, ustedes ven a un hombre que aprendió a ser leal. Después que peca, después que mata a Urías, después que comete homicidio, engaño, mentira, un malandro, el rey David, un malandro evangélico. Aló.
Después de todo lo que hizo, David escribe el Salmo 51 y le dice al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación, que un espíritu noble me sustente. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos y todo aquel. Y llega a exclamar un asunto tremendo. Le dice al Señor: Señor, un corazón contrito y humillado, tú jamás lo vas a menospreciar. El hombre tuvo que aprender a ser leal. Pero David escribe un salmo que creo que es uno de los salmos poderosos, porque el Salmo 103. Mire la lealtad que tuvo que aprender David. Dice: bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que hay dentro de mí, bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides, sé leal. Sé leal. Sé leal. Sé leal a la mano que un día te levantó. Sé leal a la casa que un día, cuando llegaste a esta casa, frustrado, arruinado, enfermo, triste, cargado, así te hayan traído, como te hayan traído, sé leal a la casa que un día te restauró, te bendijo, la casa donde Dios te prosperó, donde Dios te bendijo, donde Dios, porque es tremendo cuando tú crías a los hijos. ¿Aló? Tú crías hijos. Claro, padres que están aquí, madres que están aquí. Nosotros no criamos a los hijos para que los hijos luego se conviertan en esclavos nuestros. Porque ellos se van, son prestados, ellos salen de la casa, se casan, forman sus hogares, sus familias. Pero ven acá. Tampoco puedes olvidar los beneficios que recibiste por causa de ese papá y esa mamá. Tú no vas a ser esclavo de ellos. Pero nunca olvides, nunca olvides también que ellos fueron una bendición contigo. Sea agradecido. ¿Cómo es posible que hay hijos que a los 40 años todavía la mamá, el papá tienen que estarle? Había un personaje llamado Genovevo en La Rochela, ¿se acuerdan? Un viejote con unos chores. Bueno, los que son. ¿Te acuerdas, Alirio? Genovevo. Viejote que se creía un muchachito y vivía en la casa del papá y la mamá. Genovevo, ven acá. Se levantaba a las 10, 11 de la mañana y la mamá le tenía el desayuno a Genovevo. ¿Ah? Se cayeron unas cuantas cédulas y partida de nacimiento. Tiene que llegar el día que tú puedas sacar la cartera, amén, y decirle a mamá o a papá: mira, aquí está, papá, vamos que vamos a bendecirlo. Porque tiene que llegar la etapa de la honra en tu vida. Y eso tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, papá. Yo tengo casa,
Porque mi madre un día me dio la oportunidad, me bendijo con la inicial para mi casa. Pero llegó el día que ya mamá más nunca, pues. Y yo entendí, llegó el tiempo, mi tiempo, de yo devolverle a mi madre con creces el cuidado, la atención, su medicina, sacar del bolsillo para yo cuidar. Y no solamente dinero, no solo dinero, porque el tema no es dinero, el tema es estar allí también con mamá y con papá. ¿Me está escuchando? Porque la gente todo lo relaciona. No, pero es que yo te di. No, es estar pendiente de ese padre, es estar pendiente de esa madre. ¿Me está escuchando? Es velar. Es que mi papá fue un desgraciado. Fue malo. Mire, el asunto no radica en lo que haya sido tu papá o tu mamá contigo. El asunto es que hay un principio, un mandato en la palabra que dice que honres a tu padre y a tu madre. Y mire cómo lo dice la Biblia, porque te voy a explicar una cosa que probablemente sea una cachetada que te mete el Espíritu Santo esta mañana. Escúchala. El texto, cuando tú lo lees en el hebreo, primero menciona al papá y luego a la mamá. En Latinoamérica, en toda Latinoamérica, el matriarcado ha puesto al papá a un lado. Y los padres, como han visto eso, entonces los padres agarran y viven la vida fresca. ¿Ah? Porque eso es un espíritu, y es un espíritu que se llama Jezabel, que trata de anular el papel. Por eso usted ve que el Día de la Madre, ¿cómo es el Día de la Madre en Latinoamérica? No, ¿dónde te pongo? ¿Cuál es el culto que recibe más adoración en toda Latinoamérica? Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica. El culto a la Virgen, el culto a la Madre. ¿Qué hizo el diablo? Exaltó a la Madre. Trató de poner a María por encima del propio Jesús. El diablo puso a la Madre como la mediadora entre Dios y el Hijo. Y en la fiesta de Canaán, Jesús le dijo a su mamá: ¿qué quieres tú? Vamos, esto no es mi tiempo todavía. Sujétate, viejita. Sujétate, viejita. ¿Ves? Y en la Biblia siempre Jesús enseñó la prioridad del Padre. Que los padres no hemos sido responsables, no hemos sido serios, no hemos ocupado nuestro lugar, es verdad. Hemos fallado. Los que crecimos con padres ausentes, que fuimos huérfanos, que vivimos lo que vivimos, sabemos lo que es eso. Y los que hemos sido padres, que hemos procurado hacerlo bien, entonces allí está. Y David dice: señores, no olvidemos ninguno de sus. Seamos leales a eso. Y ser leal al milagro es no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Te enumero lo que Dios ha hecho por ti. Te lo enumero. Te lo enumero. Según el Salmo 103. ¿Sabe lo que hizo el Señor?
perdonó todas tus iniquidades. Note que no dice pecados, dice iniquidades. Una cosa son los pecados, otra cosa son las iniquidades. Porque las iniquidades tienen que ver, oído acá, iglesia, nosotros vinimos aquí a estudiar la palabra y a leer la palabra y a aprender las palabras. La iniquidad tiene que ver no solo con tus pecados, tiene que ver con los pecados de tus generaciones pasadas. Por eso hay un asunto que se llama raíces de iniquidad. Y las raíces de iniquidad tienen que ver con la primera generación, con la segunda generación, con la tercera generación, con la cuarta generación y hasta por 1000 generaciones. ¿Está escuchando? Y el Dios nuestro es tan bueno, pero tan bueno, que perdonó todas nuestras iniquidades. Por eso es que usted se puede parar allí, delante de su árbol genealógico. Usted se para delante de su árbol genealógico y usted no conoció al papá de su tatarabuelo, el viejito que yo no sé dónde, por allá. Usted no lo conoció, pero Dios sí lo conoció. Dios conoce tu descendencia, tu origen, de dónde tú vienes. Yo digo, Dios mío, ¿dónde vendrá ese apellido Herrera? Ese apellido Herrera. Una cosa increíble. Yo hablaba con mi hermano mayor y mi hermano mayor me preguntaba, Dios mío, yo he querido conocer quién fue ese Herrera. Ese apellido Herrera. Y esa descendencia viene porque yo no tengo el apellido de mi papá, papá, no tengo el apellido. El Herrera es del hombre con que mi mamá se casó, pero ni mi hermano mayor lo conoció. Cosa loca. Pero la sangre de Cristo, escucha, la sangre de Cristo tiene el poder de quebrantar todos esos antecedentes de iniquidad. Mire, los científicos, los médicos, la medicina, por eso es que usted va al médico y el médico le pregunta, ¿quién en tu familia sufre de presión arterial? Porque hay enfermedades que tienen que ver con nuestra línea genealógica. Usted se para en el espejo desnudito como el Señor lo trajo al mundo. Y usted dice, ¿y este lunar de dónde salió? Porque no lo tiene mi mamá, no lo tiene mi papá, no lo tiene un primo. No. Entonces resulta que usted conoce a un hermano del papá suyo que usted no sabía ni que era hermano de su papá. ¿Está aquí? Y el bendito tiene el lunar. Y usted dice, con que ese lunar, ¿viste lo que es la sangre? Lo que es la descendencia y cómo Dios ve la descendencia. Por eso es que Mateo comienza con ¿qué? Con la genealogía de Jesús. Marcos comienza igual.
Y allí está toda. ¿Y qué había dentro de la descendencia de Jesús? Imagínense, en la descendencia de Cristo había una ramera. ¿Aló? Una ramera, Ra. Habían unos cuantos malandrines. Habían asesinos. Pastor, sí, David. Cuando el Señor le dice a David, David, no me hagas templo, ¿por qué se lo dijo? Has derramado demasiada sangre en tus manos. Eres un asesino. Y todo eso estaba dentro de esa descendencia. 4 generaciones. Porque una descendencia son 40 años. Y allí estaban 4 generaciones. Manchadas de sangre, de pecado, de maldad. ¿Y qué hizo Jesús? Purificó el linaje, redimió a toda su descendencia. Por eso es que levante su mano, levántela, vamos, levántelas arriba. Tú y a través de ti, a través de tu vida, muchas maldiciones son rotas. Muchas maldiciones son quebrantadas por causa de tu fe en la sangre de Jesús en tus generaciones. Enfermedades, ruina, estén las manos arriba, enfermedades, ruina, miseria, maldad, muertes trágicas, enfermedades, brujerías, hechicería, iniquidades, rebeliones, deuda, maldiciones generacionales son quebradas en ti por causa de tu fe, son quebradas en ti y en tus generaciones por 1000 generaciones. Por 1000 generaciones. Vamos, aplaude al Rey en este día. Es que el único que cree en Cristo en mi familia soy yo. Y el Señor te dice, eres un bendecido. Tú eres la puerta de la liberación y de la redención de todas tus generaciones. Eso es una victoria. Dice que el Señor cura todas tus enfermedades. Todas. Redime tu vida de la destrucción. Te corona de bondad y tiernas misericordias. Sacia tu boca de cosas buenas y te rejuvenece como el águila. Que ser leal al milagro. David fue leal al milagro. Pablo, número 3, bajo grandes sufrimientos, dice que irradiaba un corazón leal. Le daba gracias a Dios por todas las cosas. Y hay un pasaje, 2 de Corintios 9:15. 2 de Corintios 9:15 dice Pablo: doy gracias a Dios por su regalo indescriptible. Le doy gracias a Dios. Y no hay una palabra que revele más la lealtad que había en el corazón de Pablo que eso. Gracias por lo que me has dado, por lo que has hecho, por todo lo que me has provisto, por ese don inefable, de alto precio, de alto valor. Todo lo has hecho por mí, te lo debo a ti. Y usted tiene que ser leal. Por eso Pablo, en sus últimos días, allí en 2 de Timoteo capítulo 6, Pablo escribe: yo he peleado la buena batalla de la fe. He luchado, he corrido
la carrera. Ahora me espera la corona que el Padre prepara para todos los que son leales a Él y le aman. ¿Está aquí? Ana, capítulo 4, punto número 4. Ana fue una mujer leal al milagro. Cuando estaba estéril, oró fervientemente por un niño. Vivió su proceso, aguantó el menosprecio, vivió el rechazo de Penina, capítulo 1 de Samuel. Pero Ana fue leal al milagro. Ella le dijo: Señor, te prometo que si tienes misericordia de mí y me haces libre de este oprobio, lo que me des lo voy a consagrar a ti. Aló. Lo que tú me des lo voy a consagrar a ti. De todo lo que tú me des. Y el Señor le dio a un profeta. Y Ana no titubeó. Ana dijo: Señor, este fue el hijo que me diste, aquí está, te lo entrego, es tuyo como te lo prometí. Por eso es que tu tiempo no es tuyo. Tú eres simplemente administrador de tu tiempo. Y si de ese tiempo de vida que Dios te dio, no apartas para Él tiempo para servirle, para buscarle, para honrarle, para obedecer su palabra. Porque ser leal a la palabra es ponerla por obra. Es atesorarla en el corazón, es guardarla, pero también es ponerla por obra. No, yo creo en la palabra, yo vivo la palabra. Ajá, pero en la Biblia tú vas a encontrar 1000 mandamientos, donde se nos manda a congregarnos. En el mundo entero hay cantidades de creyentes que Satanás les hizo creer que no necesitan una congregación para ser cristianos. Y resulta ser que Jesús estableció su iglesia. O sea que tú eres más grande que Jesucristo. O sea que tú te crees más que Jesucristo. Si Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y habló de una iglesia, ¿por qué tú dices que no necesitas la iglesia? Es una contradicción, ¿sí o no? Que la iglesia no es perfecta, pero dime por favor, por amor a Jesucristo, dime dónde hay una iglesia perfecta. Si las 7 iglesias que habló Apocalipsis, que son las 7 dispensaciones de la iglesia en la historia, esta dispensación se llama la Odisea. Es la dispensación número 6, que está a punto ya, los días están contados. Las señales están dadas, rumores de guerra, pestes. Primera vez en mi vida, primera vez en mis 54 años, que yo veo que no solamente me da gripe a mí, sino también al perro. Yo dije: este virus que está dando es macho, porque a mí se me quitó la fiebre y le pegó a Candy. ¿Verdad, hermano? La pobre perrita cayó, hermano. Tiene 2 días que Candy perdió el gozo. Tirada ahí con una fiebre. Yo, wow, le dio la gripe hasta a la perra.
La pastora tuvo que comprarle un medicamento para la fiebre. Una cosa tremenda. ¿A los gatos allá no le dio? Gabriela y Gabo tienen unos gatos allá, ¿no?, que están más gordos que ellos. Todo eso lo estamos viviendo porque estamos a la puerta de un acontecimiento que se llama la venida de Cristo. Entonces, si no hay iglesia perfecta, la iglesia es un hospital, y hay iglesias que son un hospital psiquiátrico. Poco es loco. Aló. Ahí hay de todo. Chismosos, cizañeros, peleones. Bueno, de todo, de todo, de todo. Así como en las familias hay de todo. Mire, toda familia tiene uno que es cómico, que es chistoso. ¿Sí o no? En toda la familia hay uno que es jocoso, que es chistoso. En mi familia, mi hermano mayor. Si ese hubiese sido como el conde del Guácharo, estuviera rico. Porque ese tiene una gracia. Él conoció a Jesucristo aquí. Aquí confesó a Cristo. Ajá. En toda familia hay una que le gusta darle a la lengua, que es la que prende los chismes en la familia. ¿Sí o no? Ah, José, te vino el nombre clarito de la tía tuya. Porque tú tienes una tía que vive pendiente de todos los chismes de la familia. ¿Ah? En toda familia hay un agarrao. ¿Aló? ¿Sí o no? Mira que vamos a hacer una fiesta, que le vamos a celebrar el cumpleaños a mi mamá. Yo no tengo real. ¿Aló? En toda familia hay uno, hermano, que es el servicial. Todo el mundo cuenta con él, ¿sí o no? Todo el mundo cuenta con él. Hay una persona en la familia que es la que mantiene los vínculos de unidad. Siempre está conciliando, es la que manda el mensaje, es la que está pendiente. Por lo menos mi hermana Evelyn, que es la que cuidaba a mi mamá, ella es el vínculo fuerte, el eslabón fuerte de la familia. Ha mantenido, bueno, esa se sabe, mire, yo le digo agencia de festejo. Esa se sabe los cumpleaños, pero yo a veces le escribo y le digo, Evelyn, ¿y quién es esa? No, esa es la hija de fulana de tal, que es prima de nosotros, que se crió con yo no sé quién. Y yo, ¿ah? Tú te pareces al registro civil. ¿Ah? Te llaman el Saime. Tienes todos los números de cédula, fechas de nacimiento, controlas todo. ¿Ah? Todas las familias tienen esos rasgos. En toda familia hay uno que es egoísta. Hay uno que se preocupa solo por él. Y uno dice, oye, este vive, mira cómo se viste, mira cómo anda, pero no compra un pan para la casa. ¿Sí o no? Número 5. María, la madre de Jesús, dice, después de saber que daría luz al Mesías, tuvo un corazón y una oración muy similar a Ana, a la de Primera de Samuel. Lucas capítulo 1, versos 46 y 47.
Dice, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu, mira, aquí se derriban los argumentos de la adoración a María. Cuando uno lee este pasaje, cae el culto a María, cae así, mire, ¡pa! Se derriba. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si Jesucristo es el Salvador de María, ¿cómo María puede ser la mediadora entre Dios y los hombres? Entre Cristo y Dios. Jamás. Porque su Salvador, ¿quién era? ¿Dónde estaba María el día de Pentecostés? Orando para ser llena del Espíritu Santo. ¿Ah? Y hay gente que monta a María sobre el Espíritu Santo. María volando en una palomita que es símbolo del Espíritu Santo. O sea, María por encima del Espíritu Santo. ¿Están aquí? Amén. María fue leal al milagro. Leal al milagro de Dios. Agradecida por el milagro de Dios. Número 6, el leproso, que fue el pasaje que leímos. El leproso jamás olvidó quién lo sanó de la lepra. 10 fueron limpiados por Jesús y solo uno, samaritano, porque la lealtad no la define tu estatus social. La lealtad no la define tu grado académico. Tu lealtad no la determina, oído acá, tu lealtad no la determina tu posición económica, ni social, ni política, ni religiosa. La lealtad, como dije al principio, no solo es una virtud, no solo es una actitud del carácter. La lealtad es una herramienta que nace del proceso, es una herramienta formadora. La lealtad se forja. Usted aprende a ser leal, usted aprende a ser fiel. Eso se enseña, eso se aprende. Por eso a usted no se le puede estar diciéndole todos los días, congrégate, porque usted tiene que aprender que parte de su lealtad, de demostrarle lealtad a Dios, es reunirse con su pueblo a adorarle. Y eso no se negocia. La manera de usted demostrarle a Dios que usted es leal a Él es sirviéndole. No puedo ir a una célula, no puedo estar los días de semana porque trabajo de lunes a sábado, tengo un horario muy fuerte. Bueno, pero en mi trabajo, donde yo trabajo, me convierto en luz, me convierto en sal. Voy a dar testimonio, voy a orar, voy a predicar el evangelio. Pero ni chicha ni limonada. No puedo servir en un área de la iglesia, pero de alguna manera tengo que servir a Dios. Pastor, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita el ministerio? Porque Jesús tuvo gente que no anduvieron con Él, que no predicaron, que no estuvieron en la cena, pero fueron gente que apoyaron el ministerio de Jesús. Habían mujeres que eran esposas de altos funcionarios del Estado romano que servían a Jesús con sus ofrendas. ¿Qué necesita? Necesitamos arreglar el techo de la iglesia. Bueno, yo no me puedo comprometer pero yo voy a ayudar. Yo voy a aportar para que la iglesia pueda cancelar el alquiler de este próximo mes.
Voy a ser fiel a lo que Dios, a como Dios me ha bendecido, aportando mis diezmos, pagando mis diezmos. Porque la Biblia dice que el diezmo es el impuesto que yo pago en el reino de Dios. Que no me caiga el ceniá del cielo. Cuando a uno se le empiezan a cerrar los chorros, es porque uno no está siendo fiel, leal al milagro de Dios. Amado, lo que usted tiene, Dios se lo dio. Sea leal, sea fiel a eso. Y es algo que yo lo he visto durante todos estos 35 años, yo he ido a muchos lugares, no solo en Venezuela, fuera de este país, y es un denominador común, el que más tiene es el más agarrado dentro de las congregaciones. Yo he visitado iglesia, mire, una vez fui a un pueblo llamado Guarico, en el estado Lara. Eso hay que rodar, tú pasas varios pueblos antes de llegar allí, Quibor y otros pueblitos. Y no sé cómo estará el transporte ahorita en esos pueblos, pero tú llegas y te montas en un autobús y al lado te montan una jaula con gallina, un chivo, sacos de caraota y cosas que lleva la gente para esos pueblos. Gallina. Ese día, bueno, ese autobús iba full hasta los tequeteques. Y dele para adentro. Y farallones. Y dele. Montan cochino de todo. Cuando llegamos a la iglesia, yo pensaba que era la iglesia del pueblo, no. Donde a mí me tocaba predicar, era por una montaña para arriba. Y cuando llego a la iglesia, puro viejito y unas hermanitas, el grupo de adoración, arpa, 4 y maraca. Sabroso. Amén. Y déjalo que se mueva, y déjalo. No, ese culto estuvo buenísimo. El estacionamiento de la iglesia era un palo que habían colocado así y era puro caballos último modelo. Caballo parejo. Y allí me tocó predicar la palabra. Y me tocó ver, oído acá, me tocó ver a mucha gente humilde dar para la obra de Dios en ese lugar. Gente que aprende a amar la obra, hermano. A ser leal a lo que Dios ha hecho por ellos. Y este leproso hizo eso. Y es una lección para nosotros hoy que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Una fe viva. Gente que no éramos nadie y hoy somos personas que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Este hombre que usted va acá, yo no soy la sombra de lo que yo era cuando conocí a Jesús hace 35 años. Y usted tampoco es ni la sombra. Usted no es ni la sombra. Usted Dios lo ha bendecido. Usted es un bendito de Dios. Usted ha sido bendecida por el Señor. Y Dios te ha dado vida y te dará vida. Te dará vida. Te dará vida el Señor. Aquí hay gente que van a vivir muchos años, muchos años, muchos años, muchos años. Escucha esta palabra, María. Escúchala.
Cuando el profeta Isaías le llevó la palabra al rey Ezequías, donde el Señor le decía: Ezequías, ordena tu casa, porque mañana vas a morir. Eso fue un decreto de muerte. Ezequías agarró, volteó, dice que volteó su rostro a la pared, comenzó a llorar y a clamar y a pedirle misericordia a Dios. ¿Y sabe qué le recordó el Señor? Ezequías al Señor le dijo: Señor, acuérdate de mis lealtades. Acuérdate de mis lealtades. Acuérdate de que he sido leal a ti. Y se humilló y reconoció. ¿Y sabe lo que le hizo? Lo que le dijo el Señor a Isaías cuando iba saliendo de la casa del rey. Estaba en el patio y el Señor le volvió a hablar: devuélvete. Dile al hombre que por cuanto se humilló, le voy a prolongar la vida por 15 años más. O sea, los médicos sentenciaron tu vida con ese cáncer. Te dieron, pero el Señor te dice hoy: tú vas a vivir 15 años. No puedo decir que son 15 porque esos fueron los días que le dieron a Ezequías. A lo mejor sean muchos años más. Y conozcas a tus nietos, los puedas cargar, besar, abrazar, ver disfrutar tus generaciones. Jesús es nuestro mayor ejemplo de lealtad. Porque Jesús nos enseñó la importancia de la lealtad, de agradecer el milagro. ¿Sabes qué fue lo que Jesús más le agradeció al Padre? Y es un pasaje que a mí me impactó y quiero cerrar con esto, porque siento que el Espíritu de Dios se está moviendo y quiero orar específicamente por algunas cosas que sé, estoy convencido de que ya el Señor las hizo. Mateo 11, 25, 26. Porque este pasaje es uno de los mayores enigmas, misterios de la naturaleza oculta del Evangelio. Este pasaje dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a esta gente de Vida Abundante Internacional. Se las hiciste comprender, se las hiciste entender. Hoy están aquí por eso, porque así te agradó, así te agradó. A Dios le agradó revelarte el Evangelio. No es una vergüenza. No es como algunos dicen: es lo peor que me ha pasado, porque después que conocí el Evangelio como que todo se me derrumbó, todo se me puso mal. No, no es eso. Es lo más grande que tú has recibido. Y Jesús fue leal a ese milagro. Es el milagro más hermoso y precioso que el Señor te ha entregado. Que Dios te haya revelado el secreto, los tesoros
y los haya depositado dentro de tu vida. Por eso es que no lo reveló a los orgullosos, a los arrogantes de este siglo. Para ellos está oculto, para ti está manifiesto, para ti está revelado, a ti se te dio. Y por eso tienes que ser leal a esa verdad, leal a ese milagro. Usted tiene que morir con las botas puestas. Usted tiene que morir sirviendo al Señor. Usted tiene que morir predicando el Evangelio. Usted tiene que morir con la cruz, abrazado a la cruz de Cristo. Pero pequé, pastor, levántate. Pero fui infiel, levántese. Pero tropecé, levántese. Pero me aparté, levántese. Porque la lealtad se aprende. La lealtad es un proceso. Y es un proceso de formación. Amén. Cuando usted llega al ejército, los que sirvieron en el ejército, y usted se presenta ante la bandera, usted jura ser leal a su patria. Amén. Dar su vida por su país. Usted hace esa promesa allí. Y la institución castrense se compromete a formarlo a usted como un soldado. Amén. A entrenarlo, a instruirlo. Usted se comprometió el día que usted le entregó su vida a Cristo. Usted hizo un pacto con Jesús. Usted dijo: Señor, te voy a servir hasta mi último día. Y el Señor le está enderezando la pata. Porque esto va para los medios de comunicación, que salga así. A muchos el Señor los está enderezando. Los mete en el fuego y les da martillo. Como al acero, como al hierro. Lo está formando, lo está quebrando. Porque hay algunos que no se dejan formar. Y el Señor los está, le da con un martillo. Duro, los quiebra, los rompe. Hasta que sean verdaderamente vasos de honra para el Señor. Por eso nunca, oído acá, nunca, jamás menosprecies a una persona por sus defectos, por sus errores. Tú no sabes lo que Dios pueda estar haciendo con esa persona. ¿Aló? Tú no sabes lo que Dios pueda estar trabajando y lo que en unos años, en unos meses. Mire, y si se salva por fuego, que se salve. Porque hay gente que se va a salvar en su último momento cuando esté soltando el zapato izquierdo. ¿Sabes que los muertos sueltan el zapato? Cuando el alma está saliendo del cuerpo, la carne en su reacción bota los zapatos. Y hay gente que se salva en ese momento. Quiera Dios que no sea usted, ni sea yo. Que lo que tengamos de vida en esta tierra podamos servir a Jesús. Podamos ser fieles al Señor con todos los hierros. Amén. Tiempo, finanza, salud, energía, vigor, nuestra boca, nuestras manos, todo lo podamos dedicar para servir al Rey de Gloria. Servir a nuestro Dios. Colóquese de pie, por favor.